Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy tenemos un invitado muy querido de la casa, además colegio y universidad, cuando viene y hace la homologación de sus estudios en Francia, Juan Esteban Agudelo Peláez, quien nos va a contar su historia por sus diferentes momentos de vida, cómo fue ser pionero de un programa de la universidad en el exterior y hoy estar acreditando una firma de reconocimiento latinoamericano en muchos temas del país. Juan Esteban, qué Valerio, gusto. muchas gracias por esta invitación. Me siento realmente muy halagado, muy complacido de estar acá en este espacio y poder contar un poquito mi historia a todos los alumnos y abogados eh, más jóvenes que yo que están por ahí haciendo sus estudios o empezando su carrera profesional. Si quisiéramos empezar, nosotros pues tenemos y para el público compartimos que ambos estudiamos en el colegio y luego pasamos a la universidad y aquí preparando esta entrevista hablábamos de esos recuerdos del equipo de fútbol de la facultad y demás. Que nos contés qué recuerdas del bloque 12, esos años que viviste como estudiante y sobre todo Sí. esa interesante transición a ser el que hizo la apertura del convenio con la universidad en Francia y a partir de ahí iremos haciendo otras preguntas. Yo creo que yo soy el bolivariano de nacimiento. Eh, Creo que mi vida ha estado altamente relacionada siempre con la Universidad Pontificia Bolivariana, porque mi época de bolivariano empieza a los 5 años. Yo estudié toda la primaria y la secundaria, el bachillerato en la bolivariana. Entonces para mí, digamos, esos ciclos iban siendo muy naturales. El campus de Laureles fue para mí un hogar durante muchos años, desde los 5 años, ya hasta que decidí irme a Francia y que más adelante contaremos un poquito esa historia. Eh, pero la bolivariana ha sido mi vida, de alguna manera, y tengo los mejores recuerdos. Iba a ir saltando de bloque en bloque. Yo pasé por todos los bloques del colegio y después por el bloque de la Facultad de Derecho, el bloque 12, el inolvidable bloque 12, donde creo que todos los egresados bolivarianos de la Facultad de Derecho tenemos unos recuerdos únicos, únicos. Es sin duda de las épocas más bonitas que cualquier abogado bolivariano puede vivir y es esa pasada por el bloque 12. Uno no se imagina el día que uno llega al bloque 12 lo que 20 años después queda en el recuerdo y en las sensaciones de esa pasada por el bloque 12. No, total, de ahí que recuerdas de algunos profesores o anécdotas Sí. con tus compañeros. Nos Yo tocó una llegué, época de profesores, es muy yo linda que llegué al estamos bloque 12 y recordando. yo creo que iba a empezar justamente por ahí. Yo llegué al bloque 12 en una época de una brillantez académica tremenda de la Escuela de Derecho. Yo siempre alardeo de los profesores que tuve en su momento. En ese primer año de carrera uno llegaba y era no solamente tener profesores de derecho. Estos señores y estas señoras no solamente eran abogados, eran unas personas cultas y particular, subrayo esa expresión, porque sobre todo eran unas damas, unos grandes caballeros y de una cultura tremenda. Estos profesores de esa época sabían de todo, de todo. Usted podía conversar con ellos de filosofía, conversar hasta de matemáticas y sabían de todo. Eran unos grandes profesores que sin duda marcaron la vida, no solamente mía, yo creo que de muchas generaciones, de llegar a la escuela y encontrar a estos profesores que de entrada le marcaban a uno una altura de la profesión de abogado que creo que a muchos nos marcó Sí. más adelante y que hemos querido igualar y emular. De alguna manera, ese es el modelo de profesional jurídico
que tenemos hoy los que ya estamos en estas posiciones de socios de firmas de abogados o de magistratura, o algunos ya siendo vicepresidentes o gerentes legales en las compañías. Sí, así es. Hay un tema que a todos pues, nos causaba, y aquí hablando, eran esos profesores que también enseñaban en el tinto de la cafetería, y que a veces uno era, aquí ya lo dijo otro invitado también, uno era viendo las conversaciones en la cafetería, solo por mencionar algunos, porque había una gran cantidad dependiendo del tema y el gusto, había conversación. Entonces, con el profesor Luis Gabriel se hablaba muy bueno de temas de derecho civil, y él contaba y sus experiencias y sus viajes, y a veces uno decía, pues pucha, me tengo que ir para la clase de constitucional con María Cristina, y entonces, ¿qué hago? ¿Cuál de las dos? Sigo escuchando aquí el tema tan interesante de Luis Gabriel en la cafetería otra media hora, o entro a la clase. Era un tema muy la clase lindo se trasladaba a la cafetería. Y me hiciste acordar de eso cuando hablábamos. Y claro, muchos profesores. ¿De dónde viene esa decisión de ir a Francia? Y hubo alguna intervención de uno de estos profesores míticos que hubiera empezado a hablar en alguna de las materias? Porque claro, todos empezamos a ver de introducción y el desarrollo de mucha de la historia, el derecho civil muy inspirado en el Código Napoleónico. ¿De dónde viene y cómo resulta yéndote para Francia, pues claramente, a ese intercambio? Claramente Francia y especialmente la Facultad de Derecho de la Universidad Panthéon-Assas o París II era algo que oíamos en la universidad, porque varios de nuestros profesores habían estudiado allá, y siempre se veía como un centro de estudio jurídico de mucha profundidad, por donde habían pasado grandes exponentes jurídicos, y algunos de nuestros mejores profesores habían pasado por ahí. Los hermanos Tamayo habían pasado por ahí, Luis Gabriel Botero también, y otros, y siempre veíamos esa escuela de Derecho en Francia como un grado superior de profundidad jurídica. Nunca estuvo en mis planes. La verdad es que yo entré al bloque 12 a estudiar mi carrera de Derecho como cualquier otro. Y la anécdota es bien chistosa, porque un día salimos de clase de bienes, que la teníamos a las 6 de la mañana. Salimos de clase de bienes a las 7 de la mañana, un poquitico después de las 7 de la mañana, y estaban recogiendo gente en el pasillo del bloque 12. En aquel momento Magali, que era la secretaria de la decanatura, estaba recogiendo gente, y a todo el mundo le decía, que era una mujer muy templada, les decía, es obligatorio que tienen que entrar al auditorio porque va a haber un evento muy importante. Y bueno, todos mis compañeros lo que querían era irse a la cafetería a desayunar, pero nos obligaron de alguna manera a entrar al auditorio. Cuando entramos al auditorio, era un evento muy solemne, donde la Embajada de Francia le entregaba a la escuela, a la facultad, unas becas, y firmaban un convenio. Y ese convenio era para una doble titulación. Hasta ese momento, yo debo reconocer que yo nunca en mi vida había oído la expresión doble titulación. Eso era completamente nuevo para mí. Pero la historia chistosa es que yo, sentado en ese auditorio, todavía recuerdo incluso por allá en la parte más alta del auditorio, con varios compañeros costeños que teníamos, que todavía los quiero mucho y son grandes amigos. Y yo ahí sentado les dije a mis compañeros costeños, les dije, yo me voy a ganar una de esas becas. Yo no sé ni siquiera decir hola en francés, pero yo me voy a ganar eso. Y yo creo que ahí está una de los consejos, una de las enseñanzas que a mí el bloque 12 y que la vida me ha ido marcando, y es la determinación. Cuando usted se mete algo en la cabeza, usted es capaz de sacarlo. No importa en el país que sea. Yo ni siquiera sabía dónde quedaba París. Yo no conocía Europa. Y ahí sentado me volteé y recuerdo a un compañero, a Marchena, le dije, yo me voy a ganar una de esas becas. Yo no sé ni cómo. Salí de ese auditorio. Bueno, mis compañeros costeños hablaron de mí, me dijeron, este está loco. Yo salí de ese auditorio y me fui directamente a matricularme a la Alianza Francesa, a la escuela, digamos, de idiomas de la Alianza Francesa. Y empecé esa misma noche
Mi primera clase de francés fue esa misma noche. Y empecé a estudiar francés. Meses después, yo no sabía nada de francés. Claro, nada. arrancaste. Arranqué de cero, de cero. Meses después, yo estaba centrado en un pupitre en París, viendo clase de obligaciones. Y yo creo que esa puerta claramente me la abrió el bloque 12. Claro. La Facultad de Derecho fue la que me condujo a mí a París y a estudiar en Francia, a hacerme abogado en Francia. Pero recuerdo ese momento de cómo decidí yo que me iba a ganar una beca de esas. Permíteme, interrumpo antes de continuar con la experiencia de París, me devuelvo un pedacito y quizás solo para contarle a la comunidad jurídica. Tu padre es abogado y pues... Mi papá no es abogado. No, perdón, tu papá no es abogado, pero trabaja en una empresa con muchos otros, pero perdón, mi papá siempre, abogados. siempre quiso ser abogado. Eso es. Incluso mi papá y sabe mucho de derecho. Y llegaste y le dijiste por la noche, papá, mira, esto es lo que sigue. Y, sí. y quería simplemente conocer ya esa parte familiar ahí, el hombre que te dijo, no, ve, Juanes, adelante. Y esa historia también es una anécdota solo, pues, bien chistosa. Como para completar ahí, porque también debe ser para ti también a nivel familiar. Sí. Como, yo no quise contarle a mi papá. La anécdota, entiendo. digamos, mejor dicho, usted hizo bien la tarea, porque esa anécdota es bien chistosa también. Y es, yo me metí en eso y empecé a pasar filtros de ese proceso, pero yo no le conté a mi papá, porque yo dije, ¿qué van a decir en mi casa que yo me metí en esto? Yo voy a dejar que esto avance un poco. Pues la cosa avanzó tanto que me gané la beca y mi papá no sabía. Entonces un día yo llegué a mi casa y les dije a mi papá y a mi mamá, les dije, necesitamos hablar. Yo creo que por la cabeza de mi papá y mi mamá se pasó cualquier cosa menos lo que realmente les terminé contando. Sí, y ya en esa conversación le dije, papá, es que yo me voy a ir a estudiar a Francia. Y mi papá me miraba como, no, este muchacho está jodiendo. Y lo tomó incluso al principio como en chiste y terminamos echándonos unas risas. Y al final le dije, no, eso no es en serio y necesito plata para poderme ir, un tiquete aéreo. Y mire este certificado de la embajada francesa que dice que yo empiezo a estudiar básicamente en 2 meses en otro país. Y bueno, mi papá, el paso de las risas un poco al susto, y en cuestión de un par de meses yo ya estaba sentado en los pupitres de la calle Assas en París, estudiando la carrera de Derecho. ¿Cuál fue ese profesor que te recibió y donde vos verdaderamente, porque uno al principio, y eso es una frase que a mí siempre me ha calado, y uno dice como que esos días que le cambian a uno la historia de vida, siempre se viven como días muy normales, pero uno después los repite y dice, pues pucha, es que ese día estaba pasando algo muy teso para mí, yo no lo sentí con esa trascendencia. ¿Cuál fue ese profesor que te recibió y cuál fue esa clase? Y cuando estuviste ahí sentado, que dijiste y te la creíste, que dijiste, Juan Esteban, estamos en un gran reto a partir de hoy. Yo creo que ahí... Y que siguió marcando tu disciplina, que te reconocemos no solo en la comunidad jurídica, ya le contamos, yo a Juan Esteban lo conozco desde el colegio, por su disciplina, su puntualidad en el equipo de fútbol y con todos sus quehaceres, pero también hoy en la profesión. ¿Cómo lo sentiste? Yo resaltaría, a esa pregunta resaltaría tres profesores. Uno de la Facultad de Derecho de la UPB, que es el profesor Tamayo. El profesor Tamayo, digamos, había pasado por Francia. Sus libros incluso habían sido traducidos al francés y se estudiaban en el Panteón. Y este es un gran tipo, toda una eminencia, y había sido profesor de la facultad, un gran enamorado de la Facultad de Derecho de la UPB. Y por eso, como primer momento de esa historia, resalto al profesor Tamayo. Ya cuando llegamos a Francia, ahí la historia es que allá todavía no estaban muy bien preparados para recibirnos
No sabía muy bien al principio, bueno, dónde ubicamos estos estudiantes. Nosotros no arrancábamos en el año 1, sino que arrancábamos ya más adelante la carrera, porque nos valían, dentro de ese convenio de doble titulación, nos valían los primeros años de carrera en Medellín. Entonces, cuando llegábamos a Francia, ya había un grupo que venían estudiando años anteriores, que muchos de ellos ya eran amigos, ya se conocían, Claro. ya tenían sus convitos hasta para salir de paseo. Entonces nosotros llegábamos nuevos de un país muy lejano. La universidad nos ubicó a mis compañeras y a mí, en total éramos 3, nos ubicaron digamos, en unos grupos, y yo creo que ahí empezamos a descubrir lo que era el derecho en sus orígenes, porque el derecho colombiano, especialmente el privado, el derecho privado, tiene una influencia muy grande del derecho francés. En ese segundo momento resalto la presencia de Michel Grimaldi. Fue nuestro profesor de obligaciones. Nosotros veníamos de tener contacto con Luis Gabriel Botero y llegábamos allá a ver clase con este señor, que en su momento era el presidente de la Corte de Casación francesa, y era una eminencia. Llegábamos a una clase que era en un auditorio lleno de estudiantes, incluso iban estudiantes de otras universidades a oír la clase del profesor Grimaldi, porque era una institución. Total. Un enamorado de la Escuela de Derecho de Panteón Assas. Y creo que ese profesor marcó mi vida al momento de llegar allá. Ahí entendí la profundidad y la historia que tenía el derecho civil, especialmente en nuestro país y en nuestro bloque 12. Y después, en el tiempo, resalto la presencia de quien fue mi maestro en el área del derecho que escogí, en la especialidad y a lo que hoy me dedico, que es el profesor Hugues Periné-Marquet. Este profesor fue de los primeros que en Francia se dedicó a la estructuración de proyectos y al derecho urbanístico. Y yo lo conocí porque al final del pregrado, lo que aquí conocemos como pregrado, allá lo llaman licenciatura. Sí. Al final de la licenciatura teníamos que escoger unas materias electivas u optativas, y una materia de esas se llamaba Derecho de la Construcción. Una materia que a mí me llamó la atención desde el principio por lo raro del nombre. Yo decía, bueno, la mayoría iban a tributario o a profundización en contratos, pero cuando yo vi en el pensum esa materia en Francia, yo decía, esto tiene que tener algo interesante. Y terminé viendo esa materia y ahí conocí a quien después fue mi maestro, mi director de tesis de especialización y de maestría, y a quien le debo claramente el futuro, que ya hoy es presente, en el área del derecho que hasta ahora he trabajado y que trabajaré el resto de mi carrera. Qué nota, Juan. Y ya entonces arrancas, digamos, ya recibes tu título, porque tú no regresas inmediatamente, sino que arrancas esos primeros años de vida laboral allá en Francia, y digamos que muy orientado, ya nos contás que ahí fue tu entrada al mundo de la construcción. ¿Y arrancas directamente en eso o tenés un paso por ahí antes de arrancar en el trabajo en la construcción, y ya después vamos desarrollando lo que marca el regreso y lo que ya vamos llegando a hoy, a esta experiencia? Ahí hay varias notas, yo creo que de carrera, y que también le sirven a los estudiantes y a los recién egresados. Yo durante el pregrado en Francia me enamoré fue de la propiedad intelectual. Esa fue mi primera área del derecho. Me encantaba. Terminé haciendo incluso mi tesis de grado del pregrado sobre la propiedad intelectual, sobre los derechos de autor. Y cuando volví a Colombia, varios profesores de la Facultad de Derecho de la UPB, que habían tenido, digamos, estudios en Francia, se reunieron conmigo y me dijeron, vea, lo mejor que usted puede hacer para homologar su diploma acá es traduzca su tesis del francés al español y agréguele, digamos, una comparación
con el régimen legal colombiano. Y por eso incluso si buscamos en los archivos de la universidad, mi tesis de grado del pregrado aquí en Colombia es sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. Por ahí arranqué. Pero ya después conozco a este profesor y me enamoro del derecho de la construcción y terminé cambiando completamente. Cambié lo intangible por lo tangible. Pero sabes que si yo hago el comparativo solo en este momento, y que me ha gustado pues por ejercicio y conectando los puntos, creo que ambas son coexistentes, y el hecho que hayas estudiado esa propiedad intelectual después te permitió tener una profundidad y una aproximación diferente a este mundo hoy de la estructuración de proyectos, en donde hay un componente de ideación muy valioso, creatividad, y un componente hoy que también reconocemos que trabajas con clientes que realizan obras de alto valor arquitectónico, no solo funcional sino arquitectónico, y que ya iríamos hablando al final de esta entrevista de tu gusto por lo estético. Pero entonces empezás ahí, haces de propiedad intelectual y ya arrancas a trabajar de la mano de algún profesor, ¿o te presentás como un egresado común y corriente a una empresa? Yo terminé el pregrado en Francia y ahí nos graduamos con el título de especialistas. Yo hice una especialización, digamos, ese énfasis de la licenciatura en Francia, lo que aquí es una especialización, lo hice en Derecho Privado, que digamos siempre me gustó, y por los profesores que había tenido en Derecho Privado aquí y que tuve allá. Finalmente me terminé enfocando en el Derecho Privado. Ahí no aguanté más la cantaleta de mi papá de, oiga, termine la carrera aquí en Colombia, usted tiene eso en Bolivariana ya abierto, termine. Entonces yo vine a homologar. Cuando llegué al bloque 12, pues habían pasado ya varios años, Sí, incluso mis compañeros, la mayoría se habían graduado, y ya básicamente no quedaba nadie de mi generación. Incluso habían un par dando clase. Claro, había un par que ya eran profesores, sí, de acuerdo, eso lo había olvidado. Y entonces yo llegué y les dije, bueno, yo llegué con esto, vengo a homologar, esto se supone que, digamos, era un programa originalmente para mí de doble titulación, pero yo decidí quedarme en Francia un tiempo más. Incluso había cambiado el pensum en la escuela de Derecho, y me apoyaron desde que llegué. Debo decir que yo me presenté allá y lo primero que me dijeron fue, vamos a organizar esto. Usted tranquilo, vamos a organizar esto, pero vamos a cumplir con la promesa de que esto es una doble titulación. Y me ayudaron un montón, me valieron todas las materias que yo había visto en el pregrado en Francia, incluso un par de la especialización, pero me quedaba una tarea pendiente, y era una serie de materias que eran de corte de la universidad. Tuve un semestre de materias que eran generales de la universidad, adicionalmente con un par de materias del pregrado de la escuela que yo no había visto en Francia, entonces quería verlas. Y fue un semestre muy bonito porque adicionalmente acompañaba al profesor Tamayo, siendo como su monitor, profesor asistente, algo así. Él incluso en ese semestre tuvo un viaje académico y yo quedé a cargo del grupo. También me pidieron apoyo con la clase de propiedad intelectual en su momento. Y yo era un pelado, yo acababa de llegar, seguía siendo un pelado cuando llegué aquí. Y bueno, ahí estuve un semestre, homologué, me gradué y no me quedé, sino que me devolví. Volví a Francia a hacer una maestría. Finalmente la maestría que escogí también en París 2, yo soy 100%, digamos, de estudio en Bolivariana aquí y 100% de estudio en París 2 en Francia. Volví a París 2 ya a hacer mi maestría, que decidí hacerla sobre Derecho de la Construcción y Urbanismo. Hice la maestría siguiendo la línea del profesor Perine Marqué, hice esa línea. Y cuando estaba terminando mi maestría, tuve un profesor de contratos de construcción internacionales, que es un francés que trabajó muchos años en una firma de abogados en Nueva York. Y al final de una clase me dijo, oiga, un amigo en una compañía está buscando un abogado
que sea titulado en Francia, pero que hable inglés, español y francés. Entonces yo le dije, pues perfecto, eso me calza perfecto. Él me dijo, espere, lo llamo. Yo fui al otro día a conocerme con François-Xavier Velázquez, que era un franco-español, que era el director jurídico de una multinacional de construcción. Y en esa misma reunión, François-Xavier me dijo, queda contratado, quédese. Entonces ya yo me gradué de la maestría y me quedé trabajando en Francia y trabajé en una multinacional de construcción que se llama Bouygues Construction, y me encargaba de la estructuración o formulación de proyectos y de norma urbanística en algunos países africanos. Así empecé yo, especialmente en Camerún, Costa de Marfil y Senegal. Esa anécdota, digamos, es interesante porque uno no sabe el destino a dónde lo lleva. A veces hay que dejar jugar el destino. El destino lo va llevando a uno y me acuerdo que en aquel momento, incluso trabajando en esta compañía y formulando un master plan en un pueblo más o menos a unas 2 horas de Abiyán, la capital de Costa de Marfil, llaman a la oficina y dicen, oiga, hay un golpe de Estado en Costa de Marfil. Yo no sabía ni qué hacer, yo tenía incluso parte del equipo allá, digamos, un tema complejo. Y eso se da por el destino. Uno no sabe en la carrera profesional el destino que le va trayendo. Ahí entonces estuve un tiempo y después tomé la sabia decisión de volver a Colombia. Vivo feliz con esa decisión. Ya llevo más o menos una década, un poco más de una década nuevamente en Colombia, y he sido feliz. Yo quería devolverme solo un toquecito en la experiencia y era, ¿cómo te sentiste siendo abogado extranjero y colombiano en ese mundo de franceses y en ese mundo europeo, en donde en nuestra época o en tu época pues no era la constante, porque la mayoría de nuestros compañeros siempre era Estados Unidos, Nueva York, Miami, algunos de carreras en Washington porque pues había el enlace diplomático, otros pues se iban para España por el tema del idioma, otros, pero en tu caso pues vos sí podemos hablar aquí un poquito en paisa, te la guapiaste, dijiste, aquí me quedo en Francia. ¿Y cómo sentiste y versus, digamos, tu formación original de base versus la de ellos, que en muchas cosas cambia a nuestro sistema educativo? ¿Sentiste alguna dificultad o eso te dio más bien un toque de ser distinto y relevante que te ayudó a adaptarte mejor? Sin duda eso le ayuda a uno a formar el carácter. A Francia sí iban estudiantes colombianos, no sé si muchos comparado con España o con Estados Unidos, pero sí llegaban estudiantes colombianos de carreras jurídicas, especialmente Bogotá y Medellín, pero por lo general iban 6 meses o un año de intercambio, digamos, a tocar un poquito esa cultura jurídica y volvían a Colombia. Nosotros no éramos de esa línea, porque nosotros éramos estudiantes del pregrado, es decir, como cualquier otro francés. Entonces sí conocimos muchos colombianos en esa época que iban, pero también despedimos muchos colombianos porque claro, terminaban sus 6 meses, su año de intercambio y volvían a Colombia. Nosotros nos quedábamos, es decir, la finalidad del gobierno francés era que nos quedáramos en Francia. ¿Por qué? Porque claramente, como todos lo sabemos, Europa está en un proceso de envejecimiento tremendo y pues lo que buscaba el gobierno francés era ir a estos gobiernos de países en vías de desarrollo con buen potencial académico, de una cultura cercana a la francesa, para atraer jóvenes al país y que se quedaran en materias como medicina, ingeniería, incluso en ciencias jurídicas. Entonces el gobierno francés no quería que volviéramos a Colombia. Eso, digamos, era claro y nos dieron todo. Y ahí vale la pena la reseña de, yo le debo un montón a Francia como país porque nos dieron subsidios de todo, nos dieron subsidios hasta de vacunas, de alimentos, del arriendo, nos pagaban un porcentaje del arriendo con un programa de ayudas a estudiantes que tenían o que tienen, todavía no lo sé, y la CAF nos ayudó un montón para poder lograr ese sueño. Qué maravilla. Y incluso al gobierno francés, cuando fui a notificarle ya que me devolvía, porque había que terminar todos estos auxilios, subsidios, la respuesta era,
oiga, ¿por qué se va? La idea no era que estos jóvenes volvieran a sus países de origen, sino que se quedaran. Y claramente eso nos abrió la mente. Eso nos abrió la mente. Salir de Colombia, salir de Medellín, en aquella época no era tan normal. De 100 estudiantes de Derecho salían a estudiar por fuera del país en aquella época, 5, 7, no más de ahí. Y cuando volvían de estudiar en el extranjero, eso les sumaba un gran plus en su hoja de vida, porque era, oye, es que esta persona estudió en Francia, o estudió en Inglaterra, o estudió en Estados Unidos, y eso claramente aportaba, todavía aporta un plus en la hoja de vida. Y allá éramos vistos de un país muy raro. Eso sí, digamos, no, ahora hay colombianos por todas partes en el mundo, abogados y abogados en posiciones muy altas, incluso en posiciones muy altas, egresados bolivarianos. Hay en varias partes del mundo en posiciones muy importantes. Sé que hemos tenido uno que fue el de la Organización Mundial de Aviación, que depende de las Naciones Unidas. Claro, Juan Carlos Salazar, y hay socios y de firmas, también. hay socios de firmas de abogados de tamaño mundial que son colombianos y que son egresados de la UPB. Pero en aquella época eso no era normal. Entonces, yo me acuerdo cuando yo llegué a ese equipo jurídico de Bouygues Construction, era como, bueno, ¿usted de dónde viene? Entonces yo les decía de Colombia y me miraban como, ¿Colombia? Incluso hubo un funcionario del área de finanzas que me decía, claro, eso es un país en América Latina al lado de México. Yo decía, no, estamos muy lejos de México. Era, digamos, un despertar, era un despertar. Colombia en aquel momento todavía tenía una muy mala visión internacional. Teníamos un estigma y un poquito feo. No como ahora, que Colombia es una cultura riquísima, y pues el año pasado fue el país más visitado de América del Sur. Entonces, era otra época. Nos tocó la época análoga, además. Sí. Nos tocaba ir a revisar las gacetas de la Corte de Casación francesa, una a una, sacábamos 1000 fotocopias. Eso ahora ya no existe. Y vivimos una época en que estábamos perdidos en el mundo. Es decir, Francia era mucho más lejos de lo que hoy es. Yo tenía que ir a comprar tarjeticas que se les raspaba un número y ir a los teléfonos públicos, unas cabinas, a llamar a Colombia. Y en Colombia sabían que los domingos a tal hora sonaba el teléfono fijo de la casa y era yo. Mi mamá se sentaba a esperar la llamada. Entonces, quedan muchos aprendizajes. Y se lo recomiendo a todos los estudiantes que en algún momento, y a todos los recién egresados, que en algún momento de su carrera salgan a estudiar algo afuera. Porque eso forma impresionantemente a la persona. Entonces, y gracias por esa parte íntima tuya que también es muy bonita detrás del profesional que nos acabas de contar, y es, ya regresas a Colombia y ahí tenés una experiencia en firma, pero una experiencia en una firma abriendo una operación en Medellín. Ahí te reciben, pues, y empezás a evangelizar, si así se puede decir, sobre el mundo del derecho urbanístico en Colombia, que para ese momento era mucho más desconocido de lo que es hoy, aún siendo un nicho de especialidad. Y contanos ya cómo arrancás, ya decís, venga, no, es hora de arrancar Juan Esteban, y lo que siga a llegar hoy a Serrano Martínez, Correa, Merino, Agudelos, CMA. Mis primeros contactos con firmas de abogados fue en Francia. Allá conocí y tuve la experiencia en las primeras firmas de abogados que encontré y que conocí, que eran muy grandes, multinacionales de servicios legales. Cuando ya en mi vida personal empieza a funcionar las firmas de abogados, en lo que terminó siendo mi especialidad como carrera jurídica. Yo siempre he dicho que ya hay múltiples carreras jurídicas y uno tiene que escoger una, porque claramente no es posible ser bueno en todo. Y como usted, ya la modernidad lo invita a escoger un área del derecho, también lo invita a escoger una carrera jurídica. Y hay carrera de firma de abogados, hay carrera empresarial, carrera notarial, carrera judicial, carrera diplomática. Incluso hay un par de bolivarianos que hoy son funcionarios diplomáticos del Estado colombiano en diferentes partes del mundo.
hay diferentes tipos de carrera jurídica. Carrera jurídica militar, tenemos compañeros también que compartieron aulas con nosotros, algunos de ellos. Y se dedicaron a esa carrera militar. Bueno, y ya yo estaba en un momento, en una edad en que me tenía que enfrentar a esa decisión de cuál era la carrera jurídica que yo quería. Y siempre me gustó la carrera de firma de abogados. Y ahí empieza entonces mi vida de firma de abogados en Colombia, en una firma bogotana, en José Herrera Ruiz. Yo llegué a integrar el equipo inmobiliario urbanístico, pero adicionalmente tenía una tarea, digamos, importante, y era, junto con un par de bolivarianos más, ahí menciono a Alejandro Villa y a Ana Lucía Barrientos, teníamos la tarea de fundar la oficina de José Herrera Ruiz en Medellín, pero al mismo tiempo apoyar el equipo inmobiliario urbanístico en Bogotá. Así, digamos, empezó mi vida de firma de abogados aquí en Colombia. Ahí estuve unos años y después de varios años empezó en mí a haber una pregunta, a existir una inquietud de, bueno, esto es muy especializado, esto es ultra especializado, no hay muchos abogados que lo hagan en Colombia ni en el mundo, pero en Colombia especialmente hay un déficit tremendo de abogados urbanistas. ¿Qué tal si nos aventuramos al emprendimiento? Y aquí hay otra recomendación más para los abogados que están en formación y los recién egresados. Nos tienen que enseñar un poco más a ser empresarios, a ser emprendedores. Los abogados somos grandes lectores, somos muy buenos haciendo análisis de situaciones materiales, de hechos, pero cuando ya nos dicen hay que hacer empresa, nos cuesta un poco entender qué es hacer empresa. Y creo que poco a poco yo me fui metiendo en el tema. Siempre me ha gustado hacer empresa, ser empresario, tener negocios, y en aquel momento empezó el bichito de ¿por qué no abrir una oficina propia? Eso terminó ocurriendo en inicios del año 2016, que nació Agudelo Peláez Abogados, una oficina boutique dedicada 100% al derecho inmobiliario y urbanístico. Creo que la primera de ese corte en Medellín. Yo decidí terminar mi vida en Bogotá y volver a Medellín 100%, y empecé con ese proyecto. Que además, solo para contarle pues a la comunidad jurídica, y yo le llamo esas sincronicidades de la vida, tu oficina fue justo en un lugar donde fue uno de esos primeros planes parciales urbanísticos bonitos que tuvo esta ciudad, que fue Ciudad del Río, y que escuchando tu historia y conectando puntos yo decía, ve qué tan bonito, y justo ese tipo de oficina en ese lugar donde pues para hoy todo el mundo es normal Ciudad del Río, pero a muchos no les tocó que, como a nosotros que estamos más jovencitos, que eso eran pues unas industrias gigantes y eran unas mangas donde en algún momento de la vida nos llevaron a jugar fútbol a las canchas de ahí pues de Simesa, pero hoy pues ya es toda la transformación urbanística. Era otro cuento, era otro momento de plan parcial de Simesa. Sí. Entonces hoy empieza ahí Agudelo Peláez. Ahí empieza ya mi historia como empresario, empieza mi historia como líder y socio de una firma de abogados, creada por mí mismo. Digamos, de un momento a otro yo estaba solo en una oficina y había que empezar. La idea en ese momento era tener una oficina pequeña, poderme disfrutar, digamos, el día a día de los casos con un equipo muy, muy cercano y pequeño, digamos, nunca fue la intención que eso creciera mucho. Pero en cuestión de 6 meses ya éramos 5 o 6 personas, y esto seguía creciendo y seguían llegando clientes por la especialidad de la materia, porque sí había una gran demanda de esos servicios, pero no había una especialidad, no había ninguna firma en Medellín que se dedicara a eso. Claro. Había una abogada que lo hacía, Ana Isabel Sea, pero lo hacía, digamos, de una manera independiente, pero esto ya era, digamos, una firma, y siempre me gustó hacerlo bajo los principios de una empresa de servicios legales. Y ahí creo que hay una gran diferencia entre una firma y una oficina de abogados. Total. Porque la firma es una empresa de servicios legales, tiene manual de operaciones, tiene presupuesto, tiene metas, tiene indicadores, tiene unas políticas de recursos humanos. Y aunque la oficina era así de chiquita,
siempre la pensamos como una empresa de servicios legales, como una firma. Yo siempre hacía todo pensando como si fuera una firma grandota, cuando éramos 5, 6 personas. Esto fue creciendo a un punto en que yo ya no le llegaba a todo, el tiempo no daba, y ahí conocí a Sebastián Correa y a Camilo Merino, que son importantes en esta historia porque son mis socios actuales, son amigos. Después conocí a Darío Ramírez, que también hoy es uno de mis socios. Eh, y de esas conversaciones, almuerzos, de rayar en servilleta, de rayar en cuadernos, surgió la idea de Correa Merino Agudelo, o CMA por sus siglas. Nunca se me va a olvidar, finalmente la idea terminó dándose, materializándose en un desayuno en una panadería de Medellín, nada elegantísimo, no estamos en un lugar como cualquier otro, y ahí terminamos los tres, incluso con Darío, dándole origen a lo que después se conoció como CMA. Que se encuentran los dos en el momento en el que querían estar, porque pues ellos querían una especialidad, y entiendo, y tú también necesitabas el respaldo, y Sí. todos, y ambos venían pensando en ese concepto de, es que a Medellín le faltan firmas. A Medellín Hay le faltan firmas. muchos abogados muy buenos, independientes, pero a Medellín como firmas no hemos tenido el mismo desarrollo Sí. que Medellín Bogotá, y siempre ha sido... que hoy está empezando, sí, quizás con ustedes y otros ejemplos que ya hemos tenido acá. En la esto. historia de firmas de abogados, o en la historia de servicios legales, Servicios legales, claro. servicios legales, Medellín ha tenido, yo creo que, 3 momentos. Un primer momento de abogados individuales, de sole practitioners muy reconocidos, que se llevaron esa reputación a la tumba, que los buscaban porque eran ellos, y ellos tenían, digamos, un equipo de trabajo, pero eran abogados independientes. Después saltamos a la época de las firmas boutique. Medellín incluso todavía tiene muchas firmas boutique. Son firmas especializadas en 1, 2, máximo 3 áreas del derecho, con equipos que son muy compactos, pero que, digamos, no son muy numerosos. Y un tercer momento donde empieza a llegar a Medellín la teoría de las firmas de abogados full service, que venía de Nueva York y de Londres. Un par de abogados llegan con eso, con esa idea a Medellín, incluso bolivarianos. Ahí creo que has entrevistado a varios de los que han empezado o empezaron con la teoría de las firmas de abogados full service en Medellín. Eso se lo debemos a abogados bolivarianos, que ya después han entrado abogados de otras firmas, de otras escuelas de derecho en Medellín, claro que sí, pero los fundadores de firmas de abogados, de la teoría de la empresa de servicios legales en Medellín, son bolivarianos. Total. Y que eso fue solamente agregar una cosita, y es que eso coincide con la historia empresarial del país, porque también esa necesidad surge a raíz de que nuestros grupos empresariales empiezan a consolidarse cada vez más como conglomerados, y pues para un grupo de estos atomizar el conocimiento en diferentes firmas se vuelve difícil. Exacto, como cliente. Entonces, por eso la necesidad de tener un full service. Lo que yo siempre digo, poner todos los huevitos en una canasta. Y eso se lo inventaron en Nueva York hace muchos años, y en Medellín, digamos, era algo novedoso. Y ahí empieza la tercera etapa de los servicios legales en Medellín, que yo he llamado las firmas full service, que todavía incluso deberían nacer más, deberían nacer un par más, porque el mercado las necesita. La idea de Camilo, Sebastián, Darío y yo era crear una firma full service, una firma relevante en Medellín, y así nació CMA. CMA operó durante unos años muy exitosos, con un trabajo muy arduo, pero con mucha retribución, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista personal, logrando mostrarle a la ciudad que sí se podía tener firmas full service con el modelo americano, y que realmente funcionaba, que el mercado se iba a adaptar a eso, pero siempre con un bichito de queremos ser una firma nacional,
no solamente una firma local, sino que queremos ser una firma nacional. Y hace ya un par de años conocimos a Juan Diego Martínez y a Felipe Serrano, quienes hoy son nuestros socios. Y después de un noviazgo, de trabajar juntos, compartirnos conocimiento, compartirnos asuntos, un día en Bogotá nos preguntamos, bueno, ¿por qué no nos casamos? Y así nace Serrano Martínez CMA, que es la firma actual que tiene presencia en Bogotá y en Medellín, en las dos ciudades. Ya para ir en esta última parte, y gracias por la generosidad de tu tiempo, digamos que hoy por hoy hay varios retos de las empresas de servicios legales y como firmas, y tienes un dicho por el que te reconocen quienes trabajan contigo, y es cómo uno garantizar la calidad, y es decir, cómo nunca bajarle a ese nivel de exigencia, porque es que también no es solo crear la firma y unas instalaciones acogedoras, sino que el cliente siempre vuelva por el valor del servicio, que es lo que reconoce a una firma como la tuya. Entonces ahí el reconocido tiro de sáquele petróleo, esa parte uno, Sí. que eso es un reto para ti hoy como empresario. Dos, digamos que a nivel competencia, hoy, ¿cómo te preparas porque ya hoy es que hay firmas internacionales interesadas ya entrar al mercado también, que antes se veía muy local, de lo segundo. Y lo tercero, pues ya empezar a que nos cuentes como esas recomendaciones de Juan Esteban como abogado en el día a día, que crees que es lo que te marca para siempre estar actualizado y disciplinadamente, que te reconocemos ese valor de la disciplina como siendo el referente de tu área, que es una responsabilidad muy grande. 3 preguntas muy profundas. La primera tiene que ver con el tema de la firma y, digamos, del trabajo diario en una firma. Esa frase se hizo famosa desde hace años, desde mi época en Bogotá, que yo les decía a los asociados: busque petróleo. Busque petróleo significa profundizar más. Yo siempre les digo, en ese documento falta más hueco. Haga el hueco más profundo, que todavía no sale petróleo. Y eso yo no sé, nadie la decía, esa frase no existía y en el mundo legal, y se hizo famosa después en Medellín. Yo sé que varias personas me han dicho, oiga, esa frase, incluso varios de los abogados que han trabajado conmigo, que ahora están en otros lugares, todavía la usan. Y es profundizar más. La calidad del servicio es donde está el diferencial. Servicios legales hacemos todas las firmas, pero servicios personalizados a la medida y de una relación cercana no hacemos o no pretendemos hacer todas las firmas. Y por eso yo siempre a mi equipo les digo, profundicemos más, que el hueco sea más profundo hasta que salga petróleo. Y en algunos documentos yo les digo, yo cojo el documento, el concepto, la demanda, lo que sea, o el contrato, y les digo, aquí no está saliendo petróleo, vamos a profundizar más hasta que salga petróleo. Claro. Y yo creo que eso parte también de la invitación a los abogados siempre a leer más, profundizar más, que creo que siempre hay algo más para conocer, siempre hay algo más para saber en esta ciencia del derecho. Sí, algo cortico, antes de que pase a la siguiente pregunta, que también es muy buena, es algo que han contado algunos asociados que trabajan contigo y que conozco, y preparando, era como que siempre como esa visión global, que a veces los abogados somos muy dados a juridizar mucho el problema, y venga, la necesidad del cliente está por el derecho, pero también tiene otros componentes que no podemos dejar de vista, y reconocer que la necesidad es esa, y por eso buscan al especialista, porque saben que le conoce los diferentes aspectos para suplir la necesidad, porque pues hoy más que nunca un cliente, pues si quiere saber qué dice el Código de Comercio, le pone a ChatGPT y ya, sí. Pues, pero buscas esa integralidad de soluciones que solo puede dar alguien que lo vive en el día a día con ustedes. Sí. Hay un libro muy bonito de Jean Carbonnier, que fue un gran civilista del siglo XX en Francia, a quien incluso le debemos una de las reformas del Código Civil francés, del Código de Napoleón. Y él escribió un librito, la historia cuenta que él lo escribió en un par de días, que se llama
pasión y pasión por el derecho. Y en varias de esas hojas, Jean Carbonnier dice, yo estudié Derecho y soy un apasionado por el derecho. Pero el derecho me ha llevado a tener otras pasiones. Y yo creo que uno debe apasionarse por la industria o por el negocio del cliente. Conocer la industria del cliente, conocer la empresa del cliente, saber cómo el cliente trabaja. Hay que metérsele un poquito a la casa al cliente. Y yo creo que esa es la diferencia. No podemos ser simplemente abogados y simplemente decir, mire, yo conozco un montón de normas y dígame, pregúnteme por esas normas y yo se las recito o se las analizo. Hay que conocer el caso a partir también de las necesidades del cliente y cómo es la historia del cliente. Y en eso también me ha gustado, siempre me meto a las obras de construcción, me meto con el equipo de arquitectos, porque además siempre quise ser arquitecto. Me meto con el equipo de arquitectura a diseñar. Los que trabajan conmigo saben que me gusta rayar, me gusta revisar planos manualmente, ya cada vez menos porque cada vez todo es más digital, pero me meto mucho a hacer cosas, incluso de arquitectos que me llaman y me dicen, oiga, le voy a mandar el diseño y dígame, ¿usted qué opina de este diseño? Pero eso es por esa pasión que uno desarrolla por el área del derecho que escoge. Y yo creo que esa es una recomendación para los abogados recién egresados o los que están estudiando derecho, y es: no se casen con el derecho solamente. Búsquense internamente siempre qué les gusta más allá del derecho. Porque si les gustan mucho los números, ahí está el derecho financiero, está el derecho tributario. Si les gusta mucho la psicología, ahí está el derecho penal y el derecho laboral, que están llenas de temas psicológicos y del comportamiento humano. Incluso la responsabilidad civil. La responsabilidad civil también. Si les gusta mucho los negocios, ahí está el derecho corporativo, el derecho comercial, donde tú eres muy conocido, y eso parte de una pasión por otra cosa. Hay una parte que sí es pasión por el derecho, pero en tu caso particular, y lo sé por la historia de tu papá, siempre has sido un apasionado por los negocios. Tu papá fue un gran negociante y esa pasión por los negocios lo mueve a uno. Entonces, claro, si tú sientes esa pasión por algo diferente del derecho, eso te va a conducir a un área del derecho. Entonces, si te gustan mucho los negocios, si eres un apasionado por los negocios, ahí está el derecho corporativo, el derecho societario, que está altamente compuesto por eso, y el derecho comercial. A mí siempre me apasionó la arquitectura, me apasionó la estética de las ciudades, la configuración de las ciudades, y por eso terminé escogiendo el derecho urbano para el resto de la vida, porque uno escoge un área del derecho a cierta edad y esa es la que se va a ir con uno hasta el final. Creo que eso conecta con la pregunta que estábamos hablando, y es ante la competencia internacional, y es a veces mi visión, y tú nos entregas, y ya para ir cerrando, creo que a veces ese es el punto que las firmas internacionales no logran encadenar, y es cómo transmitirle al asociado, cómo transmitirle o cómo hacer que le llegue suficientemente al cliente ese gusto y esa pasión por su negocio, cuando esto empieza a volverse quizás que llega un punto de ser tan grande que hay que hacer un trabajo más allá para que la gente siga sintiendo esa chispa. Y la competencia, creo que ahí es donde hay un margen de cambio, que era la segunda pregunta que te hacía. El mercado jurídico colombiano, Alirio, ha cambiado mucho en los últimos 10 años, 10, 15 años. El mercado jurídico colombiano hace 15 años era de firmas colombianas 100%. Aparecieron una serie de firmas full service en Bogotá, en Medellín, digamos la primera pudo haber sido de los años 2010 por ahí, pero ese mercado se fue creciendo y Colombia empezó a ser un país más atractivo para la inversión extranjera, y eso trajo consigo un movimiento internacional, y fue que empezaron a llegar firmas de abogados americanas y españolas a Colombia. Y hoy vemos que, especialmente en Bogotá, ya hay con recurrencia presencia de firmas americanas y españolas. Y las más grandes españolas están en Colombia, y algunas de las más grandes americanas están en Colombia. Están en Bogotá. ¿Cuál es la diferencia? Y vuelvo a la frase que decía hace un rato, y es: todos prestamos servicios jurídicos. Usted estudió en un pupitre al lado mío.
y usted y yo estudiamos el mismo código y estudiamos las mismas normas y puede que usted escriba algunas cosas diferentes a mí, pero los dos somos abogados. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la calidad del servicio y en el relacionamiento. Ahí es donde está la diferencia. Si usted tiene un relacionamiento empático con el cliente, es decir, usted se pone en la camiseta del cliente, se pone en los zapatos del cliente, eso es distinto. Y lo otro es la profundidad en la calidad del servicio. Si usted busca en los temas jurídicos hasta que sale petróleo, el cliente se lo reconoce. Yo he tenido con mi equipo que rediseñar edificios 5 veces. Edificios icónicos que hoy, digamos, la gente disfruta en ciudades como Medellín o Bogotá. Y hemos tenido que profundizar en la estructuración en muchos momentos y en diferentes etapas. Y yo les digo, estamos cansados, sí, esta es la tercera vez que revisamos esto, pero vamos a volver a estructurar este proyecto, vamos a volver a revisar este edificio. Y de ahí han surgido proyectos, edificios como Wake, Click Clack, que nacen de la inquietud de qué más podemos entregar, qué más podemos profundizar, hasta llegar a un producto que el cliente diga, wow, esto puede cambiar no solamente la historia de una empresa, sino la historia de una población, de un barrio, de un lugar específico. Y esto nos daría para una segunda parte, pero pues ya por sabios temas de tiempo y antes, gracias, quedaría la segunda parte pendiente para conversar, porque también de los nuevos modelos económicos, porque es que entiendo que hoy y lo que haces con otros grupos es haber empezado a estructurar lo que se llama la adquisición de inmuebles fraccionados, pero no nos quedaríamos aquí otros 2 días y siempre habría tema, pero Comunidad Jurídica ya saben que estos temas los vamos a seguir desarrollando. Quisiera pasar una última nota. Sí, y para pasar a unas preguntas finales ya de cierre. El derecho colombiano cada vez está más influenciado por el derecho anglosajón. En mi época de estudiante del bloque 12, eso no era así. Nosotros teníamos un sistema romano-germánico muy claramente definido y éramos derivación del derecho europeo. Hoy ya no es así. Yo soy profesor en varias escuelas de derecho y ya la influencia mayoritaria es del derecho anglosajón, y yo creo que eso a los estudiantes la recomendación es interesarse más por ese derecho anglosajón y segundo, aprender inglés. Eso es fundamental. Un abogado moderno que no sabe inglés está fuera. Al menos inglés más otro, es que ya es... En mi equipo de trabajo nosotros nos turnamos el día a día entre español e inglés y tenemos que saltar entre esos 2 idiomas con total naturalidad. Y atendemos multinacionales que todo es en inglés y los documentos legales se escriben en inglés y las reuniones se atienden en inglés. Entonces yo creo que hay una recomendación muy importante de desarrollar esa habilidad blanda a los recién egresados y a los estudiantes, y es tener un buen dominio del inglés, mínimo el inglés. Sí, no solo por el trabajo, sino porque es que hoy en día, a diferencia de lo que hablábamos preparando esta entrevista, a nosotros nos tocaba pedir los libros por correo, claro, para que llegaran desde Francia. Llegaban a la librería. Llegaban a donde Juan Carlos a la librería de la universidad, o desde sí. Argentina, o a mí que me gustaban los de agencia comercial del profesor de la editorial Rubinsal, la escuela pues, de la Universidad de Buenos Aires. Yo esperé el libro de Gordillo, el derecho administrativo. Era tremendo. Hoy ya tenés la posibilidad de con un clic casi que, y hay unas plataformas que en inglés ves la misma clase que los pelados ven en Harvard, la ves desde Medellín, Colombia, sentadito, y yo diría que bella oportunidad para los que les tocó ya este mundo. Nosotros nos tocó la transición del mundo analógico. Tú me estás poniendo el libro del profesor Gordillo. El libro del profesor Gordillo yo le esperé para que llegara a la librería que administraba Juan Carlos Ceballos, si la memoria no me falla el apellido. Sí, Juan Carlos Ceballos. Yo esperé ese libro 6 meses. Sí, era hoy ese libro está a 2 clics de consulta. Completamente. A nosotros llegaban los libros de las gacetas, no sé. Sí, también. Si recuerdas, llegaban los libros de las gacetas y eso era como estrenar ropa. Total. Cuando llegaban los libros de las gacetas o los libros que por encomienda se pedían a la librería que administraba Juan Carlos. Ya hoy no, yo a mi equipo, y hoy hay otro plus y es la inteligencia artificial. También. Hoy existen sistemas como Harvey, como ClickUp, Vincent, que son sistemas de inteligencia artificial que usted puede meter 100 sentencias y se las analiza en 1 minuto. A nosotros tocaba hacer fichas bibliográficas en estas cartulinas
para comparar y hacer líneas jurisprudenciales. Eso realmente nos ha acortado mucho el tiempo que tarda el análisis jurídico, y creo que eso hay que saberlo usar, no para reemplazar el abogado, sino para hacerle más fácil la tarea al abogado. Es como un secretario jurídico. Y eso eran las últimas recomendaciones. Te adelantaste, hacer unas cuentas hoy. Digamos que, ¿cuáles son esas recomendaciones para las personas que hoy ven a Juan Esteban y que vos les digas, mira, hay una disciplina de lectura, que otros contenidos consumes aparte de interesarte por el negocio de tu cliente? Ya nos contaste que te gusta la parte arquitectónica, el tema estético, todo eso, lo que es el contar una historia a través de un proyecto que es detrás de, que miren que todo eso nosotros en la facultad quizás hoy pareciera que es extraño, pero hay que hacerlo. ¿Qué otras cosas te recomendarías para que cerraras ya este espacio tan maravilloso? Yo les haría una frase y una recomendación, o qué le quisieras decir hoy a la comunidad jurídica que te vemos brillar. Yo les haría 3 recomendaciones, que siempre lo hago con mis estudiantes más jóvenes. La primera, encuentren esas pasiones más allá del derecho. El derecho puede ser una pasión que debe venir complementada por otra. Psicología, matemáticas, arquitectura, moda, marcas, negocios, pero busquen qué les gusta más allá del derecho, porque claramente la especialidad se da por ese complemento de lo jurídico más otra pasión. La segunda recomendación es desarrollar desde temprana edad las habilidades blandas. Habilidades blandas como expresión oral, manifestación en público, presentación personal y el idioma extranjero. Esas habilidades blandas, hoy, cuando un estudiante se gradúa de abogado, se gradúa de la Facultad de Derecho, todos se gradúan de lo mismo. A nadie están graduando de abogado plus, no. Todos se gradúan de abogados. ¿Dónde está el plus? En esas habilidades blandas, porque todos los recién egresados son idénticos. Lo único que varía es un promedio de carrera, pero no siempre el de mejor promedio es el que después termina sobresaliendo más. Entonces, todos se gradúan de abogados, eso es una varilla idéntica, pero el plus está en el que habla inglés, en el que se expresa mejor, en el que está, digamos, más adecuado a ciertas posiciones dependiendo del área del derecho. Esa es mi segunda recomendación. Y la tercera recomendación es usar la tecnología adecuadamente. La tecnología en el mundo jurídico no vino a reemplazar el abogado, pero sí vino a ayudarle al abogado. Era lo que al abogado de hace 50 años, mi abuelo, era la máquina de escribir. Primero fue una secretaria, después fue la máquina de escribir, después fue el computador, ahora es la inteligencia artificial. Es un ayudante, pero no viene a reemplazarlo. Entonces, esas herramientas de inteligencia artificial hay que saberlas usar. Total. Hay que saberlas usar. No es para que me haga el trabajo, no, es para que me complemente el trabajo. Y creo que ahí hay un gran aprendizaje. Los estudiantes de Derecho y recién egresados, muchas veces la tecnología la ven es como, es que ella es la que me va a hacer el trabajo. De alguna manera está reemplazando, pero no nos va a reemplazar como abogados. El abogado será imprescindible porque el análisis jurídico subjetivo no lo va a hacer ningún código fuente. Lo vamos a seguir siendo humanos. Pero esos desarrollos de software, esos códigos, sí nos van a ayudar, ya nos están ayudando a cortar camino. Qué bueno. Juan Esteban, esto ha sido un espacio muy inspirador. Muchas gracias por recibirnos en las instalaciones de Serrano Martínez CMA. Gracias. Está siempre en su casa. Por mi cuaderno. Queda una segunda parte pendiente para que hablemos un poco más de ese tema urbanístico y los cambios que creo que podemos analizar. Muy interesante ya en detalle ese tema y unas interrelaciones entre áreas, pues que esto era una primera aproximación. Para todos los que nos están viendo, muchas gracias por presenciar este nuevo episodio. Les recuerdo hoy con Juan Esteban Agudelo Peláez, gran abogado y referente en el mundo del derecho inmobiliario y socio de Serrano Martínez CMA, quien les habla Alirio Giraldo Aristizábal, y en la producción María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad.